Suicide Deku, capítulo 12. Eres el amor que odio. Mientras Bakugou seguía las instrucciones de Eraserhead hasta su apartamento, su mente vagaba. El ruido ambiental de la ciudad llenó sus oídos y adormeció su cerebro. Honestamente, estaba comenzando a acostumbrarse a este entumecimiento que parecía seguirlo como una plaga. Y eso lo asustó más de lo que le gustaría admitir. Cuando finalmente llegó al apartamento, entró vacilante, la ansiedad hizo que su corazón latiera con fuerza. La puerta se abrió sin chirriar y se cerró detrás de él con el clic más ligero que jamás había escuchado. Ninguna de las tablas del suelo crujió bajo su peso tampoco, aunque probablemente se debió al suelo alfombrado. A lo lejos, se preguntó cuántos bucles se necesitarían para que el plan tuviera éxito. ¿O siempre fallaría? A pesar de las altas apuestas y la ansiedad constante, el aburrimiento parecía ser su peor enemigo. Trató de combatirlo husmeando y memorizando el diseño de la casa. Tomó nota del estilo minimalista, pero no del todo insólito, de la decoración y la ubicación específica de los servicios y muebles que implicaban una cuidadosa consideración tanto por la conveniencia como por la estrategia en el caso de un robo o ataque. Después de que terminó de explorar la casa, Bakugou no estaba muy seguro de lo que podía o no podía tocar. Decidió simplemente sentarse en el sofá para tratar de reflexionar más sobre las circunstancias del ciclo temporal. Entonces el pensamiento lo golpeó, dejándolo en un estado de shock casi catatónico. Esto podría ser, no debería ser, pero, ¿podría ser esto, la peculiaridad de Deku? Cuando Bakugou finalmente se recuperó, hubo 4 golpes en la puerta. 2 veces, luego una pausa, que 2 veces más. Una mirada rápida al reloj convenientemente colocado le informó que ya habían pasado varias horas, la tarde se había convertido en noche. Sus ojos estaban pesados y nublados, por lo que supuso que debía haberse quedado dormido. Un zumbido de ansiedad se agitó una vez más en su pecho cuando se levantó para abrir la puerta. Funcionó el plan. Eraserhead tenía a Midoriya allí mismo. ¿O era otra persona? Algo salió mal. Porque llamaría y no entraría inmediatamente. Tenía que contener a Midoriya. No es que eso fuera una sorpresa, pero tal vez le había dado a Bakugou su única llave. No, eso es estúpido, un héroe profesional nunca sería tan estúpido, ¿cierto? Su avance lento hacia la puerta le dio suficiente tiempo para tratar de procesar todos los escenarios posibles, pero los golpes en la puerta regresaron con el mismo patrón, sino con un poco más de fuerza. Entonces, se arriesgó y abrió la puerta hasta un punto. Efectivamente, era un Eraserhead aún más cansado, seguido de un Deku que parecía en blanco. Todo lo que podía ver era Midoriya, de pie allí sin ninguna emoción, el vacío que estaba en el lugar donde sus ojos deberían haber sido absorbidos por la mirada de Bakugou, de alguna manera incluso más vacía y poderosa de lo que habían sido unos bucles antes. Era casi como si estuviera empeorando. Como si el deseo de acabar con su vida y se hiciera más fuerte y se apoderara de él como un agujero negro se apoderara de la luz. Bakugou no notó la mirada preocupada del héroe mientras se tambaleaba hacia atrás, abriendo la puerta de par en par, mientras trataba de usarla como apoyo para recuperar el equilibrio. Pero no importó porque tan pronto como Midoriya registró la presencia de Bakugou, sus ojos parecieron recuperar una pequeña cantidad de claridad. Ignoró a Bakugou en el suelo y se volvió hacia el héroe, y dijiste que alguien que conocía necesitaba ayuda, ahí sé que él no estaba en la escuela Teto, Teoyoi, pero, Kacchan no lo hace, Kacchan no, yo no lo haría, susurró la última parte con cierta finalidad mientras miraba hacia el suelo, sería de alguna utilidad aquí. Y si eso no golpeara a Bakugou justo donde dolía. Bakugou se estremeció cuando unas náuseas inesperadas lo golpearon como un puñetazo en el estómago y todo lo que pudo hacer fue ponerse de pie e intentar llegar al baño a tiempo. En su rápida retirada, no se dio cuenta de que los ojos de Midoriya se abrieron con sorpresa y el brazo se extendió instintivamente, listo para ayudar a pesar de sí mismo. Bakugou se lanzó al inodoro, apenas lo había logrado. No sabía lo que estaba pasando, pero no importaba. Lo único en lo que podía concentrarse era en el ardor de su garganta, en el estómago revuelto y en la frialdad de las baldosas del suelo del baño. Cuando finalmente dejó de arder en seco, la primera persona a su lado fue Midoriya. Siempre Midoriya.
Realmente lo cabreó, pero en ese momento, era imposible sentir nada más que alivio de que todavía estuviera vivo y no cubierto de sangre, magulladuras, vómitos o quemaduras. Mientras Midoriya corría hacia su lado, Eraserhead apareció en la puerta del baño, haciendo guardia tal como dijo que lo haría. Eso era correcto, podían hacer esto. Tal vez en lugar de tratar de ayudar a Midoriya, podría tragarse su ira e irritación y dejar que Midoriya lo ayudara por una vez. Tal vez eso distraería a Midoriya de cuánto deseaba morir. Ignorando el poco esfuerzo que tuvo que hacer para actuar débil, luchó por ponerse de pie. Midoriya, vacilante, se acercó a él antes de retroceder. Bakugou estuvo a punto de recuperarse solo antes de que su equilibrio lo traicionara y lo derribara. Estaba actuando totalmente. Esto era falso. Nunca necesitaría ayuda tan descaradamente como esta. No. Especialmente no de Midoriya. No. Ante esto, Midoriya se lanzó hacia adelante para atraparlo sin pensarlo. Pero justo cuando estabilizó a Bakugou, pareció dudar de sí mismo, aunque se negó a soltarlo hasta que se apoyó en la encimera del fregadero. Se arrastró hacia atrás mientras Bakugou se tomaba un segundo para estabilizar su respiración. Lo siento. No lo estaba, yo no lo hice, sé que había yo, lo siento. Bakugou, vacilante, miró hacia arriba para encontrarse con sus ojos, sin siquiera tener que esforzarse para convertir su expresión en un estado de aturdimiento. Esos ojos vacíos parecían tener estrellas apagadas brillando a través de ellos, y la esperanza de Bakugou se disparó. Él podría hacer esto. Al contacto visual, Midoriya desvió deliberadamente los ojos y se inclinó lo más bajo que pudo. Pasaron unos incómodos segundos, y Bakugou distraídamente se preguntó cómo se veía esto para Eraserhead. Justo cuando Midoriya miró hacia arriba con vacilación, confundido sobre por qué no estaba recibiendo gritos o explosiones en su rostro, Bakugou se desmayó con dos mangas negras extendiéndose para encontrarse con él. Bakugou fue recibido con dos ojos verde oscuro mirándolo justo cuando se despertaba. Se quedó quieto por un momento, su cerebro trabajando duro para evocar sus recuerdos a corto plazo en el frente de su mente. Justo cuando todo hizo clic, Midoriya se inclinó hacia adelante mientras se sentaba. Un fuerte bong pareció resonar en la habitación. Luego, con dos adolescentes agarrándose la frente por el dolor, un bufido divertido les hizo saber la presencia del héroe. Tenemos mucho que discutir. Ambos chicos detuvieron el drama y se enderezaron. Bakugou finalmente se dio cuenta de que lo habían colocado en el sofá, probablemente llevado por Eraserhead, mientras que Midoriya se había parado sobre él mientras dormía. El héroe debe haber estado atento, independientemente de lo cansado y desinteresado que parezca en el exterior. Interesante. Al menos cumplió su palabra y siguió el plan. Bakugou echó un rápido vistazo al reloj y notó que ahora eran las 20:37. Solo 3 horas y 23 minutos. Él podría hacer esto. Bueno, Bakugou-kun, ¿te gustaría que comenzara, o crees que puedes explicarlo sin vomitar y desmayarte? 1. Bakugou frunció el ceño ante eso, por supuesto que podía explicarlo. Sin pensarlo, miró a Midoriya y escupió lo primero que le vino a la mente: joder, me he quedado atrapado en un bucle de tiempo y no puedo encontrar la manera de salir de él. Lo único en lo que podía pensar que podía sacarme de esto, no es del todo cierto, y seguro que no fue por elección, como lo había insinuado, pero Midoriya no tenía que saber eso, y si pensaba que lo habían traído aquí por elección, probablemente sería más cooperativo. ¿Y por qué demonios Eraserhead le estaba mirando con jodida alegría? Midoriya de alguna manera se veía aún más confundido que antes. Pero, quiero decir, ¿quién soy yo para la búsqueda? Preguntarme, pero, yo. ¿Por qué yo? Fuiste con un profesional, ay tú, me estás diciendo que el maldito Eraserhead no puede ayudarte pero yo puedo, no. Ah, por eso Eraserhead se divertía. Bueno, joder. Nosotros estábamos tratando de encontrar un detonante, y creo que tú eres el problema aquí, dijo. Esa fue una frase horrible. Ay, el héroe se estaba riendo de sus luchas, ese bastardo. Midoriya es simplemente una persona difícil de tratar. O a él le gustaría verlo tratan de hacer frente a este empollón mierda. Afortunadamente, el héroe intervino, rodando con su explicación en el acto. Creemos que podrías estar haciendo algo que es un detonante del ciclo.
Aparentemente, eres ahora la única persona que ha actuado de manera diferente sin la interferencia de Bakugou-kun en varios bucles. ¿Crees que podrías explicar por qué ha sucedido esto? Se apagó cuando Midoriya comenzó una tormenta de análisis de tonterías o algo así. Pero mientras trataba de escuchar atentamente, por una vez, captó algunas palabras que lo alarmaron. ¿Por qué? Sentir urge más fuerte que, pero, ¿cómo? ¿Qué? Aparentemente, Eraserhead también escuchó algunas palabras clave que despertaron su preocupación, mostradas por sus ojos ahora abiertos y hombros tensos. Niño, agarró el hombro de Midoriya, más despacio. Ante eso, Midoriya tropezó con sus palabras para disculparse hasta que fue interrumpido de nuevo. ¿Estás diciendo que no recuerdas los bucles? Un asentimiento. Entonces tengo una idea de algo que podemos probar más tarde. Eraserhead se volvió hacia Bakugou. Espera, chico, ¿cuándo se reinicia el bucle? A la medianoche. Se atragantó al recordar la sensación que vino con el reinicio. Con el ceño fruncido y un tono inexpresivo continuó, está bien, entonces tendremos que intentarlo justo a la medianoche. Gracias por cooperar, chico, asintió con la cabeza hacia Midoriya, quien se sonrojó y se apresuró a cubrirse la cara con los brazos, y negó la necesidad de agradecerle. Bueno, todavía nos quedan un par de horas UTN y hasta entonces. ¿Qué vamos a hacer hasta el momento? Midoriya rápidamente cambió de tema. Bakugou hizo una pausa. Bueno, entonces hay un muy buen punto. Eraserhead se apresuró a pensar en una idea decente. ¿Tengo juegos de cartas? Tanto Midoriya como Bakugou parpadearon y se echaron a reír, aunque el primero estaba más tranquilo y trató de taparlo con una tos mientras que el segundo lo soltó ruidosamente. Eraserhead se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la cocina en un intento de ocultar un leve rubor de vergüenza. No es que haya funcionado. Y al final jugaron a las cartas durante unas horas. La atmósfera tensa que originalmente cubría la habitación se estaba aclarando lentamente. A pesar de que 3 personas socialmente incómodas intentaron pasar el tiempo con juegos de cartas, la dinámica cambió a interacciones más fáciles y divertidas. Bakugou no pudo evitar preguntarse cuándo Midoriya se había vuelto tan gracioso, siempre y cuando ignores el hecho de que se disculpaba cada vez que pensaba que había dicho algo grosero, lo que puede haber sido no cada vez que hablaba. En estas pocas horas en las que se vio obligado a ser cortés, y estaba demasiado cansado para protestar contra esta regla silenciosa, de alguna manera Midoriya no se parecía en nada a lo que había pensado originalmente. Todas las formas en que Midoriya había demostrado que estaba despreciando a Bakugou comenzaban a parecer como si fueran solo parte de su personalidad. Bakugou era el que estaba equivocado todo este tiempo. No había manera. Y a medida que avanzaba la noche, comenzó a molestarle la frecuencia con la que Midoriya intentaba reprimirse. En la conversación se disculpó por decir lo que pensaba, cualquier cumplido fue negado y rápidamente desviado, y un tartamudeo desagradable acechaba su discurso. Bakugou siempre había considerado que estos eran solo parte de lo que hacía Deku. Pero, cuando recordó el patio de recreo, el bosque y el río, no pudo recordar ninguno de estos hábitos. Pero al final de la escuela primaria y en la escuela secundaria, estos eran rasgos de carácter clave. No pudo evitar preguntarse qué había pasado. Pero no le gustó la única respuesta que le vino a la mente. Mientras ganaba otra ronda de corazones sin esfuerzo, y Midoriya lo felicitó por otra victoria perfecta, Bakugou se preguntó si realmente era tan bueno en las cartas. Y efectivamente, en la siguiente ronda, observó a Midoriya con atención. Sus movimientos parecían buenos, pero en realidad eran malos estratégicamente. Y, sin embargo, Midoriya parecía estar intensamente concentrado. La mayoría de la gente lo descartaría como alguien que simplemente estaba en un juego, pero luego hizo clic. Midoriya estaba dejando que Bakugou ganara. No. Estaba haciendo todo lo posible para sabotear a Eraserhead para que siempre fuera Bakugou quien ganara. Bakugou podía sentir que comenzaba a enojarse. Ese nerd pensó que necesitaba ayuda. Ese nerd pensó que quería ayuda. Él pensó que carajo no. Yo no es así. Kaka-chan. Deku protestó de esa manera exacta que solo lo enojó aún más.
Bakugou estaba tan enojado que ni siquiera se dio cuenta de que no había querido decir nada en voz alta. Bakugou ni siquiera se dio cuenta de que Eraserhead estaba asimilando esta escena en silencio, tratando de averiguar cuál era la relación entre ellos. Honestamente, Bakugou ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, solo que estaba enojado y que era culpa de Deku. Todo fue culpa de Deku. Siempre fue culpa de Deku. Pero entonces, Deku corrió como siempre lo hacía. Corrió como el Worthless Duke era. Bakugou tardó un segundo en calmarse y darse cuenta de lo que acababa de suceder. Eraserhead ya se había lanzado de su asiento y comenzó a perseguirlo, pero había una punzada aguda en su pecho que le dijo a Bakugou que todo sería en vano de todos modos. Miró el reloj. 23, 27. Una respiración profunda y luego correr. La persecución recordó ese día en el que Bakugou descubrió la facilidad con la que un tren en movimiento puede aplastar el cuerpo humano. ¿Por qué Bakugou siempre perseguía a Midoriya cuando se suponía que debía ser al revés? No entendió, no estaba seguro de querer comprender. En algún momento había alcanzado a Eraserhead, pero en realidad no le importaba. Esto era culpa suya, así que se ocuparía de ello. Podía ver los bordes de su visión borrosos, el ardor de sus músculos desapareciendo, su enfoque se agudizó y se adelantó al hombre y disminuyó la distancia entre él y su objetivo. Cuando la brecha se cerró y se acercó lo suficiente para tocar a Midoriya, de repente giró a la derecha. Tomando un segundo para dejar de avanzar y corregir el repentino cambio de dirección, Bakugou perdió algo de distancia entre ellos. Pero la próxima vez, cuando tomó otra a la izquierda, había suficiente distancia entre ellos para que Bakugou lo viera venir y estuviera preparado para seguirlo. Su hiperconcentración fue más un obstáculo que una ayuda al final, ya que no se dio cuenta de que Midoriya se había dirigido hacia un atraco, su mente ahogaba los sonidos del conflicto que eran demasiado fuertes para pasarlos por alto. Y con la distancia que había entre ellos, Bakugou llegó justo cuando Midoriya agarraba las muñecas del asaltante y luchaba por detenerlo. Por supuesto, saltó hacia adelante y tacleó al cabrón para alejarlo de Midoriya. La pistola que estaba en sus manos cayó al suelo y el hombre chico, en realidad ahora que Bakugou miraba de cerca, estaba sin hogar. El asaltante se retorció debajo de él, por lo que Bakugou tuvo que concentrarse en mantenerlo restringido. Quizás podría noquearlo, así que golpeó la cabeza del tipo contra el cemento, esperando que eso fuera suficiente. Por suerte para él, lo fue. Bakugou se puso de pie y se limpió los pantalones del uniforme. Pero cuando dio la vuelta, su mundo se detuvo una vez más. Y había una parte de él, en el fondo, que sabía que no podía arreglar lo que había roto. Midoriya miró fijamente el arma con una ligera fascinación, estudiándola como si fuera un objeto divino de los dioses. Un golpe llamó su atención y volvió a concentrarse en su entorno, lejos de su futuro salvador, el arma en sus manos. Kacchan se estaba levantando de donde había abordado al asaltante. Pero antes de que pudiera decir algo para calmar a Kacchan habló primero. «Deténalo, maldito». Kacchan sollozó, pero eso no podía ser correcto, «Maldito, deténlo». «Deja de matarte, bastardo». Kacchan se derrumbó y cayó de rodillas. Susurró, «No puedes morir». ¿Era así como sonaba la angustia? Eso no está bien. No está nada bien. No puede estar bien. Y lo hizo sonar como si Midoriya hubiera hecho lo que estaba a punto de hacer antes. No podría haber hecho esto en todos los bucles, ¿verdad? No podía ser su culpa, ¿verdad? Kacchan simplemente no entiende, Midoriya dijo con voz desesperada, sin hacer caso de las extrañas frases de Bakugou y suplicando que lo aceptara, sin molestarse en esperar comprensión, porque Kacchan nunca comprende. ¿Entender qué? Se lamentó, llorando abiertamente. Ya no podía detenerse a sí mismo. Midoriya no podía soportar ver a Kacchan arrodillado ante él. Cerró los ojos y se volteó. «Necesito morir». Apretó el gatillo y sonrió. Fin de capítulo.